Solo estoy reclamando lo que por derecho me han entregado y me pertenece. Y será mejor que aceptes tu destino, como lo han hecho todas, porque jamás nadie ha podido escapar de mis dominios. En una remota localidad de Rusia, cerca de los montes rurales, vive Elodie, una joven de 17 años. Junto a su padre, su hermana Flora y su madrastra, pasan los días en la rutina de enfrentar cada jornada las penurias y escasez que presenta aquel lugar. Es una zona muy fría y seca, poca vegetación y de una escasa producción de alimentos. La poca producción de los insumos básicos que se necesitan para vivir está llevando al pueblo a una inminente amenaza de desaparición. Una joven luchadora, algo terca y muy valiente. Su madre murió cuando ella tenía unos 5 años, producto del parto de su hermana menor Flora, que ahora tiene 13 años. Años más tarde, su padre se casó con una hermosa joven a la que las jovencitas le llaman madrasta. Madrasta es una mujer de carácter fuerte, pero con un corazón muy bondadoso. Ella se ha ganado el corazón de las chicas, las cuales la aman. Por su parte, la hermana menor, jovencita algo ilusa, que sueña con príncipes y castillos, anhelando poder vivir algún día rodeada de lujos. La vida seguía su curso normal. Elodie había salido al mercado con su hermanita a buscar ciertos suministros. Al acercarse a la casa, vio con extrañeza una especie de carroza lujosa estacionada enfrente de la puerta. Ambas, muy extrañadas, entraron a su casa y vieron a su padre y a su madrasta conversando con una mujer de porte distinguido, envuelta a su cabeza en una especie de rara capucha roja. Al ver a Elodie, aquella enigmática mujer se le acercó lentamente, mirándola con cierta satisfacción y le dijo: «A la verdad que eres bella, Elodie», para luego volver a mirar a sus padres y decirles: «No hay dudas, ella es la indicada». Momentos después, aquella mujer junto a su compañía vuelve a montarse en aquella lujosa carroza y se marchan. Ya a solas, Elodie le pregunta a su padre: «Padre mío, dime, ¿quién era esa mujer? ¿Qué quería?». Su padre le dice: «Hija, como ya habíamos hablado que ya era tiempo de buscarte un esposo, déjame decirte que ya apareció esa persona indicada». Flora, con ojos vivachones, le pregunta a su padre: «Papá, cuéntanos, ¿de quién se trata?». Y él, sonriendo, le responde: «Es un príncipe de lejanas tierras, de un reino lejos de aquí, llamado Aurea». La chiquilla comenzó a saltar de alegría mientras abrazaba a su hermana Elodie. «Hermana, qué afortunada eres, te vas a casar con un príncipe». Pero su hermana mayor para nada mostraba el entusiasmo de su hermanita. Algo intrigada y con aspecto serio, se acercó a su padre y respetuosamente le pregunta: «Padre, para casarme necesito conocer y amar a mi futuro esposo, así que no le veo sentido a que me quieras casar con un completo desconocido». Su padre la mira con ternura y al mismo tiempo con determinación y le dice: «Hija, tú sabes en la situación que está nuestro pueblo. Este reino ha estado buscando esposa para su príncipe y a cambio nos han prometido una gran ayuda para evitar que este lugar y su gente desaparezca». La chica, en actitud sumisa, pero no de acuerdo, baja la cabeza y dice: «Entiendo, papá. Se hará como tú digas». Al quedarse solos, madrasta le pregunta al padre de Elodie: «Esposo mío, ¿tú estás consciente de la decisión que has tomado? ¿Crees tú que está bien confiar en gente de un reino extraño y desconocido para nosotros? ¿Piensas entregar a tu hija mayor a un reino y un hombre que ella no conoce?». Él la mira con tono firme y le dice: «Tú sabes bien que amo a mis hijas y que estoy haciendo esto por su bien y el bien de este pueblo, que está camino a sucumbir en miseria». Así empezaron los preparativos para el viaje. Días después llegó el barco que les iba a transportar al reino de Aurea. Ya con la familia completa embarcada, el viaje inició y transcurría en completa normalidad. Tiempo después, al ingresar a una espesa niebla marina, todos en el barco se quedaron pasmados al ver entre la poca visibilidad de la gruesa neblina lo que parecían ser 2 enormes dragones que les miraban fijamente con sus bocas llenas de fuego, amenazantes, como que en cualquier momento lanzarían sus llamas mortales contra la embarcación. Elodie se quedó mirando fijamente a aquellas horrendas criaturas, mientras que Flora buscaba refugio al lado de su padre. Era un momento de mucha tensión.
mientras seguían avanzando y atravesando la espesa niebla. De repente, estaba frente a ellos dos enormes figuras talladas de dos horribles y amenazantes dragones, los cuales se erguían como guardianes a la entrada del reino de Aurea. Todos respiraron ahora más tranquilo y se reían y hacían bromas luego del gran susto. Una comitiva real llegó al puerto y les dio la bienvenida y fueron llevados delante de los reyes y príncipe de aquel lugar. La reina tomó la palabra y luego de saludar a los recién llegados, se acercó a Elodie y le dijo: «La verdad es que eres muy bella, mucho más de lo que nos habían dicho. Serás una digna esposa para nuestro príncipe». Flora, la hermana pequeña de Elodie, no podía ocultar su asombro y dijo: «Majestad, qué hermoso castillo tienen. Todo aquí es tan lujoso y hermoso». En ese momento, Madrasta la mira con una mirada de reproche, ya que le había dicho que debía comportarse y controlarse para que aquellas personas no lo vieran inferiores. La reina dijo: «Gracias, pequeña. Puedes pasear y admirar todo esto. Ahora debemos dejar que los recién conocidos pasen un tiempo solas y se conozcan mejor. Los adultos tenemos cosas de adultos que discutir». Así que el príncipe y Elodie salieron al exterior del castillo y, montados en hermosos y brillosos caballos, hicieron un gran recorrido por los alrededores de los grandes territorios del reino. Y señalando las lejanas montañas, le contó a Elodie una extraña historia mística. En ese momento le dijo con una cara algo seria que en aquellos lugares, desde antiquísimos tiempos, se celebraban ritos y ceremonias de las cuales ella llegaría a conocer y participar en persona. Mientras tanto, el padre de Elodie, a puertas cerradas, se reunía con los reyes. Madrasta esperaba fuera nerviosa, impaciente. Ella no se sentía cómoda con toda aquella situación. Al salir el padre de Elodie, Madrastra apresuradamente se le acercó y le preguntó: «¿Aún sigue la boda en pie?». Con una cara algo preocupada, le respondió: «Sí, sigue en pie, sigue como se ha planeado». Mas Madrasta, viendo la cara desanimada de su esposo, insistió: «No veo que tu cara tenga esa felicidad de un padre que va a casar a su hija. ¿Pasó algo con lo de la recompensa?». «No, mujer. Nos darán más oro del que nos podríamos imaginar y necesitar para salvar a nuestro pueblo». Y agarrando con firmeza el brazo de su esposa, le dijo: «Ya basta. Te dije que todo está bien». Cuando llegó la noche, Madrastra visitó la habitación de Elodie, que en ese momento era hastiada con una alegría desbordante de parte de su hermana Flora. Ella se acercó y con cara de mucha preocupación tomó la mano de Elodie y le dijo, casi con desesperación: «Elodie, sé que a veces puedo ser algo dura con ustedes, pero quiero que sepan que las amo más que todo en mi vida. Desde ese día que llegué a sus vidas se convirtieron en lo más importante. Yo nunca seré y jamás intentaré ser el reemplazo de su madre, pero estoy aquí para velar por ustedes». Elodie continuó: «Estas personas no me gustan. Algo extraño siento que pasa. Por favor, hija, aún estás a tiempo. Te pido que reconsideres todo y que no te cases». En ese momento el padre de las chicas apareció en la puerta. «¿Sucede algo? ¿De qué tanto conversan?», preguntó. «Nada, papá. Tú sabes, cosas de mujeres», le contestó algo nerviosa Elodie mientras miraba a su madrastra. «Ok, esposa, es hora de retirarnos. Las chicas necesitan descansar». Al quedarse sola, Elodie se quedó pensativa, reflexionando sobre lo que Madrastra le había comentado con tanta preocupación. Así que sin poder dormir salió al amplio balcón de su habitación y se quedó mirando el paisaje bajo la tenue luz de la luna. De pronto, a lo lejos, en la cadena de montañas que recorrían la costa, vio una extraña luz que brillaba en la distancia. Se quedó observándola. Parecían como que emergían y desaparecían en una especie de una cueva. Mientras observaba absorta aquella extraña luz en la montaña, de repente notó que en un balcón vecino al suyo, una joven mujer la observaba. Ambas se miraron con cierta empatía, hasta que una de las cuidadoras con rostro duro apareció e introdujo a aquella chica de vuelta a sus aposentos. Luego de unos días, el tan esperado momento de la boda llegó. Un arduo trabajo de preparación que tuvo que pasar Elodie, quien fue vestida con un hermoso pero pesado traje de bodas. Mientras tanto, Madrasta decidió visitar el set de la boda, donde la reina supervisaba todos los detalles en persona. Al ver a Madrastra, con una leve sonrisa le dijo: «Hola, ¿qué haces por aquí?». Esta le contestó: «Veo que tiene un gran gusto por la decoración. Además, quería tener un momento de conversación para conocernos algo más».
En ese momento la reina le dirigió una mirada de desdén y le dijo: «Madrastra, no se olvide que lo que tenemos aquí es una negociación. Ustedes nos han dado una esposa para nuestro príncipe y de nuestra parte le hemos dado una gran dote en oro, la cual le será más que suficiente para salvar a su pobre pueblo de desaparecer por la hambruna». Madrastra se quedó de piedra, sin saber qué decir, mientras la reina continuó: «Es bueno que cada quien sepa a qué lugar pertenece y que mantenga su distancia. Nosotros no queremos necesariamente más familia». Luego de eso le dio la espalda y dejó a Madrastra aún más preocupada que antes. Veía que sus sospechas sobre el trato real hacia ellos no era en vano. Unos 25 minutos después, ya delante de los reyes y toda su corte, se iniciaba la gran boda. Elodie y el príncipe fueron pronunciados marido y mujer y lo despidieron en una hermosa y lujosa carroza real. Durante el camino se fueron internando por la falda de la montaña hacia un extraño lugar. En un momento determinado el acceso tuvo que realizarse a pie mientras se dirigían a una parte específica de la montaña, a una cueva. Al entrar a aquella cueva, a Elodie le recorrió un extraño escalofrío. Ahí dentro, un grupo de personas vestidas con ropas rituales y cubiertas con extrañas máscaras macabras le estaban esperando delante de una especie de altar. Al acercarse, Elodie pudo reconocer en el centro de la escena a la persona que estaba presidiendo aquella misteriosa ceremonia. No era más ni nada menos que la mujer enigmática que había visitado su casa cuando llevaron la propuesta de matrimonio. Ella, sonriente, recibió a los recién casados y les dijo: «Por muchos años nuestro pueblo ha hecho para poder permanecer y crecer en estas tierras muchos sacrificios. Ha sido una gran lucha de batallas y mucha sangre derramada. Pero al final la libertad y la paz pudo ser conseguida mediante esas grandes entregas y sacrificios, y aquí estamos, precisamente para recordar y honrar ese pacto. Por favor, que se acerquen los esposos». En ese momento Elodie se quedó pasmada al ver cómo aquella enigmática mujer blandía un cuchillo y tomaba la mano derecha del príncipe y le hacía una herida en la palma de la mano. Acto seguido, la mano de Elodie sufrió la misma herida y cortadura. Luego aquella mujer, que fungía como la sacerdotisa real, juntó las manos de ambos y la sangre se mezcló. Luego dijo mirando a todos: «Finalmente, ya Elodie es parte de la línea de la realeza. Que ahora se realice el pago de nuestro gran sacrificio». Y mirando al príncipe de una forma extraña le ordenó: «Ya pueden retirarse». Elodie, en ese momento muy emocionada y más tranquila al finalizar toda aquella rara ceremonia, abrazó al príncipe y éste le dijo: «Es tiempo de irnos y quiero llevar a mi esposa cargada entre mis brazos». Ella lo miró y sonriente le dijo: «No te preocupes, podemos pasar este puente colgante tranquilamente caminando uno junto al otro». Pero él, mirándola, le insistió y le dijo: «No, de ninguna manera. Este es el tiempo perfecto para yo cargarte entre mis brazos». Mientras pasaban el delgado puente que se tendía sobre un inmenso abismo que yacía a la entrada de la cueva, su esposo la apretó aún más fuerte contra su pecho y le dijo al oído: «Elodie, perdóname, pero estoy obligado a hacer esto». Ella casi no tuvo tiempo de reaccionar ante aquellas lúgubres palabras, porque mientras sus ojos se abrían desmesuradamente, al mismo tiempo un grito de terror rompió el silencio del inmenso abismo donde acababa de ser lanzada por su propio esposo. Su descenso hasta el fondo de aquel oscuro abismo fue tan accidentado como doloroso. Iba rebotando entre grandes lianas y ramas secas, pero para su suerte, aquella caída que se prolongó por casi un minuto fue finalmente amortiguada por su amplio vestido de novia, el cual estaba construido con un gran y fuerte armazón que se usaba en la antigüedad. Al llegar al fondo, adolorida y maltrecha, todavía no podía salir del shock en el que se encontraba. Todavía su cerebro no podía procesar lo que acababa de pasar. Su esposo la acababa de lanzar por aquel abismo. ¿Pero por qué? Al no tener respuesta a sus preguntas, se acordó de la petición de Madrastra de no casarse con aquel príncipe. También llegaron a su mente las palabras de su madre, quien siempre la instó a ser valiente y luchadora. Impávida, se quedó mirando a su alrededor y ahora se sintió furiosa consigo misma por haber caído en aquella situación, y se desprendió el collar de perlas y lo lanzó con furia contra el suelo, llena de frustración. De pronto escuchó un ruido y miró a sus espaldas y vio una cueva que brillaba con una extraña luz.
Venciendo su temor, comenzó a caminar por el interior de aquella cueva en penumbras. Más adelante vio que algo ardía. Al acercarse, miró con sorpresa que era un murciélago que se retorcía preso de las llamas. Ella lo tomó con cuidado y con tierra logró apagarlo, aunque ya no había nada que hacer para salvarlo. Justo en ese momento, vio con espanto cómo una gran lluvia de fuego volaba hacia ella. Eran cientos de murciélagos que ardían en llamas. Acto seguido se escuchó un fuerte rugido que le heló la sangre en las venas. Lentamente, una enorme sombra comenzaba a cubrir gran parte de aquella cueva, y una voz tenebrosa se escuchó. Elodie, Elodie. Ella por instinto se escondió detrás de unas rocas. Elodie, no tiene caso que te escondas. Ninguna de tus predecesoras ha podido escaparse de mí. Ella gritó. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Yo solo estoy recibiendo mi encargo, lo que se me ha prometido. En ese momento, aquel monstruoso dragón empezó a regurgitar una inmensa bola de fuego. Elodie sabía que tenía que escapar o esa bola de fuego la incineraría. Así que empezó a correr por aquel inmenso laberinto de cuevas, mientras la inmensa bola de calor y fuego la perseguía. Como pudo, logró esquivar aquel primer ataque al pasarse de repente a otra cueva, no sin antes ser alcanzada en una de sus piernas, la cual presentaba una gran quemadura. Gritó de dolor mientras el dragón le decía: Elodie, acepta tu destino. Nadie jamás ha podido escapar de mis dominios. Pero ella no era de las que se rinden fácilmente, y al ver que otra bola de fuego iba en camino, emprendió como pudo su desesperado escape, llegando a un estrecho túnel. Pero, para su mala suerte, el vestido con aquel pesado esqueleto de corsés le impedía avanzar, así que como pudo, pateando con sus piernas, fue despedazándolo hasta quitárselo de encima. Pero en uno de sus estirones cayó por un declive laberinto abajo. Al llegar al fondo, pudo ver unas extrañas figuras lumínicas que parecían luciérnagas. Se acercó y vio que se trataban de gusanos luminosos, así que tomó algunos de ellos y los introdujo en una pequeña bolsa que hizo de retazos de su vestido. Cansada y adolorida por los golpes de rodar y por aquella quemadura en su pierna, aún así pudo quedarse dormida. Luego de unas 3 horas se despertó con una extraña sensación en su pierna quemada. Así que se inclinó para revisarse y con espanto vio que todo el área quemada estaba cubierta por los gusanos lumínicos que habían salido de su bolsa hasta su herida. Con rapidez se los apartó bruscamente, pero de repente notó algo, y era que su quemadura había desaparecido. Sí, aquellos insectos tenían el poder de comer la carne chamuscada y hacer resurgir tejidos nuevos. Así que agradecida, volvió a tomarlos todos y los puso de vuelta en su bolsa para seguir usándolos como linternas. Ya recuperada de sus quemaduras y con fuerzas renovadas, prosiguió afanosamente buscando una salida de aquella cueva, hasta llegar a un lugar donde había un pozo de agua. Se paró justo al borde y se inclinó para calmar su sed, pero tuvo que escupirla por el sabor desagradable del pozo. Luego se paró y notó una fuente de cristal de hielo que pendía del techo de la cueva, y se dio cuenta de que el agua goteaba de ella, así que se introdujo en el pozo y abrió su boca, y empezó a parar las gotas de aguas que caían. Se sentía tan refrescante como relajante, que cerró sus ojos mientras seguía calmando su sed, pero no se estaba dando cuenta que una inmensa sombra comenzaba a verse detrás de aquella fuente de cristal de hielo. Poco a poco, aquella sombra comenzó a cambiar de negro a rojo. Percibiendo una ligera variación en la temperatura, ella abrió sus ojos justo en ese momento y apenas tuvo tiempo de hacerse a un lado y esquivar la inmensa bola de fuego que derritió el hielo y caía sobre ella. Salió corriendo y se ocultó en una cueva continua mientras el dragón decía: Elodie, Elodie, veo que eres muy hábil y valiente, pero eso no te servirá de nada. Mira que casi te atrapo esta vez, y pronto te encontraré. Recuerda, Elodie, que nadie jamás ha podido escapar de mis dominios. Asustada y agitada, se abrigó en la cueva. Pero de inmediato, un grito de terror salió de sus labios al ver un cadáver el cual reconoció. Era aquella chica que había visto aquella noche en el balcón de las habitaciones. ¿Cómo había podido llegar a ese lugar?, se preguntaba sin encontrar respuesta. Luego de recuperarse de aquel otro gran susto,
notó que en la pared de aquella cueva había una especie de mapa que indicaba todas las cuevas que ya había recorrido y seguía mostrando un recorrido que decía que llevaba a una salida. Así que aquella chica intrépida y valiente decidió proseguir y luego de sortear un abismo en el cual casi cae y trepar un tubo lleno de cristales, para lo cual utilizó una corona que había encontrado entre los restos humanos en una de las cuevas y también se cubrió los pies y manos con un vendaje de telas para evitar las heridas, por fin logró llegar y ante sus ojos se vio un hermoso cielo y paisaje natural. De inmediato se acercó a la entrada, pero por poco cae al vacío. Por desgracia, ella había llegado a la boca de una cueva que se encontraba incrustada a la mitad de la montaña. Con gran desaliento se dio cuenta de que no había forma de escapar por ahí. Desde aquella gran altura, vio algunos jinetes que pasaban a lo lejos y gritó por ayuda, pero sus gritos se perdían entre el viento y la distancia. De repente, aquel ser monstruoso apareció cubriendo toda la entrada de la cueva. Pensaste que habías llegado ya a la salida. Pobre ilusa. Te dije que nadie puede escapar de aquí. Y ahora, prepárate a aceptar tu destino. Así fue como el dragón comenzó a regurgitar una enorme bola de fuego, pero de repente, justo antes de lanzarla, escuchó unas voces que llamaban a Elodie. De inmediato, sabiendo que ya tenía su presa asegurada, voló al interior de las cuevas por otro lado. Efectivamente, un grupo de 4 hombres encabezado por el padre de Elodie estaba en la cueva buscándola. Al ver al dragón, intentaron combatirlo, pero fue inútil. Uno por uno fue víctima de aquel imponente monstruo. Al verse solo y acorralado, el padre de Elodie blandió su espada, pero fue inútil. Fue atrapado contra el suelo por las gruesas garras del dragón. El padre de Elodie pidió misericordia, pero el dragón le dijo: No es misericordia lo que debes pedir, sino llamar a tu hija. Sé que está cerca. La puedo sentir. Así era, ella estaba escondida detrás de una roca, lo mismo que otro sobreviviente de los hombres que acompañaban a su padre. El padre de Elodie dijo: Hija, escucha bien y hazme caso sin cuestionarme nada. Y hubo un momento de silencio antes de decir: Por favor, no salgas, te lo ordeno. El dragón, al verse burlado, hundió una de sus filosas uñas en el pecho de aquel hombre, que gritó agonizante. Luego el dragón, al escuchar un grito ahogado de Elodie, al ver que su padre había sido herido de muerte, comenzó a buscarla girando alrededor de la roca donde ella se escondía. Y ya cuando estaba a punto de atraparla, el ruido de unas rocas cayendo a cierta distancia le hizo volar inesperadamente hacia esa dirección. Momento que ella aprovechó para acercarse a su padre, que al borde de la muerte le confesó su gran error de cederle en aquel fatídico matrimonio por la gran dote de oro que le dieron para salvar a su pueblo. Ella lo abrazó y lo besó, y justo antes de morir, él le dijo: «Corre, hija, usa esas sogas con las que entramos y escapa». Ella se apresuró y comenzó a subir por las sogas, mientras el dragón encontraba al hombre que había hecho el ruido. Sin mayores esfuerzos lo aplastó contra las rocas y de inmediato volvió al lugar donde yacía el cuerpo del padre de Elodie, solo para darse cuenta que la chica ya casi llegaba a la salida del techo de aquella cueva. Aquel dragón enfurecido le lanzó una llamarada de fuego, pero ella se puso a salvo y salió corriendo. Fuera de la cueva, encontró los caballos usados por su padre y sus hombres y comenzó a galopar a toda velocidad, pero el dragón no iba a dejar escapar así de fácil su premio y la persiguió. Ella, haciendo uso de la poca ventaja que aún tenía, se desmontó del caballo, lo azotó y el caballo siguió sin ella, mientras ésta se escondía debajo de un promontorio de rocas. El dragón furioso alcanzó el caballo y al ver que ella no estaba ahí lo incineró sin mayor dificultad, y al verse burlado por Melody comenzó furiosamente a barrer todo aquel lugar en la falda de la montaña con un fuego destructor, mientras Elodie permanecía cubierta. Desde el castillo, los reyes y toda su corte contemplaban toda la furia del dragón, y la reina, llena de ira, dijo: «Sabía que esa chica nos iba a traer problemas, pero eso lo vamos a resolver ahora mismo». Así que violentamente interrumpieron sin más apariencias la habitación donde estaba Madrastra y Flora. Y la reina, furiosa, gritó: «¡Tomen a la niña!». Madrastra gritó: «¡Por favor, no hagan eso!», y trató de protegerla, pero Flora fue arrebatada de sus brazos y ella fue herida por un guardia. Inmediatamente se dirigieron a la cueva de ceremonias, la cual estaba algo apartada, y realizaron otra vez la misma ceremonia que habían hecho con el príncipe y Elodie. El príncipe en esta ocasión se resistió y dijo: «Mamá, no, es una niña». «Cállate, tú no tienes el temple para seguir guardando nuestro reinado y su importancia».
La reina hirió su propia mano y untó su sangre con la de Flora, y luego los guardias la arrojaron al abismo donde anteriormente habían arrojado a Elodie. Mientras tanto, Elodie seguía su camino hacia el castillo cuando Madrastra se la encontró durante el trayecto, herida, montada en un caballo, y le contó todo lo que había pasado. De inmediato, Elodie decidió regresar a la cueva, porque ya tenía un plan en mente de cómo iba a salvar a su hermana. Ya en el interior de la cueva, se encontró a su hermana al lado de lo que parecían 3 cuerpos pequeños de dragones mutilados. De inmediato ella trató de despertar a Flora, la cual aún estaba viva, porque el dragón sabía que su hermana volvería por ella. En ese momento, el dragón, que era en realidad la madre de esos 3 dragones mutilados, apareció dispuesta a cobrar su deuda. Elodie la miró fija y valientemente y le dijo: «¡Espera! Las personas del castillo nos han engañado a las 2. Yo no soy parte de esa familia». Pero la gran dragón no quiso creer y se preparaba para atacarla. Elodie se defendió y lanzó un golpe con su espada y logró herirle en un ojo. Pero la gran dragón dijo: «No vas a salvarte por eso. Necesitarás mucho más que una herida para acabar conmigo». Elodie miró a su alrededor y notó que una ligera corriente de aire levantaba algunas pajas del piso de la cueva, que al chocar contra un promontorio de rocas en forma de rampa se devolvía. Así que rápidamente se paró delante del promontorio de rocas, mientras la dragón se acercaba lentamente. Y Elodie le gritó: «¡Atácame! Si no me crees, acaba conmigo de una vez». Aquella dragona la miró con furia y lanzó su mortal bola de fuego. Elodie apenas pudo esquivar este ataque mortal que la lanzó sobre un pozo de agua que estaba cerca, aunque resultó con una quemadura en su pecho. Con gran dolor pudo salir del agua y vio al dragón que, producto de su mismo fuego que rebotó hacia atrás por el aspecto de rampa del promontorio de rocas, tenía un lado con grandes quemaduras, mientras el fuego aún ardía sobre su cuerpo. Ella se acercó y tomó su espada y el dragón le dijo: «Terminemos ya nuestro destino juntas. Mátame». Pero Elodie la miró con una mezcla de furia y compasión y le dijo: «Ya te había dicho que nos habían engañado a ambas. Todas esas jóvenes que mataste eran inocentes porque no eran del linaje real. La sangre que olías en nosotras fue mezclada». Y extendió su mano y se la mostró al dragón con la gran herida. «Tienes que saber que ellos nunca te han traído ninguna de sus descendientes». El dragón le dijo: «Ya que más da, termina con todo esto». Elodie se quedó mirando fijamente a aquella dragón. Así que tomó su espada, se acercó y descargó con todas sus fuerzas un golpe que sonó seco al enterrarse la espada sobre el suelo rocoso. No pienso hacer eso». Así que Elodie sacó de su bolsa aquellos gusanos luminosos y los esparció sobre las grandes quemaduras de aquella dragón. De inmediato, esas heridas se empezaron a sanar. Un tiempo después, en el castillo, se estaba celebrando una nueva boda, cuando de repente la ceremonia se vio interrumpida por la presencia de Elodie, que con ropas rasgadas y una expresión de ira y venganza, avanzaba hacia ellos, y acercándose a la muchacha le dijo: «Entonces tú eres la tercera elegida». En este justo momento es necesario regresar al pasado para poder entrar en el contexto de por qué se realizaban esas bodas y esas siniestras ceremonias en aquella cueva. Hace ya mucho tiempo atrás, cuando la tierra seguía virgen en lugares en que la humanidad aún no conocía, existió un rey en una isla lejana, donde la tierra era fértil y el verde cubría todo lo que se podía llegar a ver. Pero este rey ni tampoco su pueblo sabían que algo ya moraba en aquel hermoso lugar. No fue hasta que el mismo rey presenció con sus propios ojos aquella criatura que por encima de él y su pueblo voló. Se supone que aquel ser no era más que un cuento de hadas, un mito inventado por los hombres, pero allí ante el rey y su gente, aquella criatura cubrió el sol al pasar volando sobre aquel pueblo pequeño. Entonces ahí se dieron cuenta de que ellos no eran los únicos que moraban en dicha isla, sino que ya existía algo más grande y peligroso viviendo en aquel pedazo de tierra. La gente no duró en escandalizarse creando un caos en el pueblo mientras llamaban a su rey a viva voz. Nadie sabía que ellos no eran los primeros pobladores de aquel lugar y con miedo y horror muchos pensaban surcar el mar en busca de un lugar más tranquilo y seguro. El rey no sabía qué hacer. El terror lo invadió hasta los huesos. ¿Qué hacía aquella criatura allí? El consejo del rey discutía entre sí, unos queriendo abandonar la isla y otros queriendo ir a enfrentar a aquella bestia. Pero hasta el rey sabía que dicho plan de ir a atacar a aquel monstruo no era más que ir a encontrarse con la misma muerte. Todos seguían en conflicto hasta que una voz se alzó sobre todos y dijo: «Viene sabida una leyenda ancestral.
una leyenda unida a esta criatura con escamas que relucen a la luz del sol y con las alas que dividen el aire en dos. Esta dice que allí donde mora la peor de las bestias, allí mora el mayor de los tesoros. Tesoros que los ojos de los hombres nunca han visto hasta el día de hoy. Piénselo, rey. Si logramos derrotar a aquel monstruo, no solo nos quedamos con la isla, sino que también tendremos más riquezas que ningún otro reino haya poseído. Y así como el canto de sirena que atrae al marinero, así endulzó el oído del rey este consejero que no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Así que el rey, llevado por el pecado de avaricia en el corazón y su mente nublada, partió hacia las montañas a enfrentar a la bestia y quitarle aquel tesoro del que milenios atrás se había hablado. Así se dirigió el rey y su ejército a las cavernas donde residía aquel magnífico y peligroso ser, sin saber que este sería el principio del trágico futuro que lo encadenaría a él y a su generación para siempre. Así que partieron y siguieron el rastro de la criatura, llegando a las cuevas de las montañas, y al entrar en esta, se dieron cuenta, pero muy tarde, que ya sus destinos estaban escritos, ya que no pasó mucho tiempo antes de que los gritos de agonía de los hombres quemados resonaran en aquel horrible lugar. Uno por uno fueron asesinados sin piedad hasta que solo quedó de rodillas el rey, rodeado de los cadáveres de sus fuertes soldados. Y ante sus ojos desorbitados se presentó el ser dueño de esas tierras, con sus escamas relucientes en el fuego que hervía en su interior, con sus alas como cuchillas alzadas, garras que rompen huesos y dientes que destruyen todo lo que acaba entre ellos. Sus ojos brillaban como el sol, con una furia que el mundo aún nunca había conocido. Frente al rey se presentó aquella bestia que reclamaba aquellas tierras, y sin pensarlo dos veces, el rey rogó por misericordia bajo la sombra de la bestia que lo tenía a su merced. Pasó que momentos antes de que regresara el dragón, el rey y su guardia, aprovechando un momento de ausencia de la bestia, habían asesinado a sus 3 crías bebés que representaban el último linaje de aquella gran dragón. Así que ahora ahí estaba la gran bestia, reclamando venganza, con el rey a sus pies. Pero ella decidió no matarlo, para dejarle un destino peor que la muerte, y era que cada cierto tiempo 3 doncellas de su linaje debían de ser llevadas hasta su cueva para ser consumidas por el fuego de la ira de aquella dragón, en venganza por la muerte de sus 3 crías, y eso se iba a perpetuar mientras aquella dragón existiera. Pero sucedió que astutamente el rey de aquella época urgió un plan para engañar a la madre dragón, y por eso iba a pueblos lejanos a buscar las víctimas y mezclar la sangre real con ellas y así engañar a la criatura. Ahora, volviendo al presente, ahí estaba Elodie, una de las 3 víctimas elegidas que había podido escapar con vida en medio de la boda, acercándose a la chica y le dice: «Corre, ve con tu familia y sal de este lugar de una vez». En ese momento el príncipe, con una cara llena de miedo, le dijo a Elodie: «Por favor, perdóname, no tenía otra opción. Ya esta es mi última ceremonia. Luego de esta, quedaré libre para casarme con quien yo quiera. Y seguro quiero casarme contigo». Elodie lo miró con desprecio. Y la madre reina le gritó llena de furia: «¿Acaso quién te crees tú que eres para interrumpir esta boda? No sabes nada de nuestra historia y el precio que hemos tenido que pagar por esta libertad y paz que ahora vivimos. No eres nadie para que tengamos que darte ninguna explicación y razón de por qué hacemos todo esto. Eres una simple plebeya, así que lárgate de aquí». Elodie la miró fijamente y de manera sarcástica le dijo: «Tiene razón, no tiene que darme explicaciones ni razones, pero sí creo que debe dárselas a alguien más». En ese momento, la temible figura alada de aquella imponente dragón se posó sobre el borde de la muralla del castillo, mirando fijamente con furia de venganza sobre el patio real. La gente comenzó a correr despavorida mientras Elodie abandonaba el lugar, mientras que los reyes, el príncipe y sus ministros se quedaron petrificados con un gran terror en sus ojos que de repente comenzaron a reflejar las inmensas bolas de fuego que los alcanzaban y destruían bajo el calor de las llamas sus pobres cuerpos. En ese momento, todo el castillo con sus reyes y linajes fueron destruidos por la implacable llama de la venganza de una madre dragón que había sido cruelmente privada de sus crías y de su descendencia. Luego de todo aquello, Elodie, su hermana Flora y madrastra se embarcaron de regreso a su tierra a salvar a su gente, y mientras el barco navegaba en un día de sol radiante y candente,
Una sombra gigantesca cubría por completo la embarcación. Era aquella madre dragón que luego de dejar muerte y destrucción en aquel reino, se marchaba junto a Elodie. Ambas, antes convertidas en enemigas por el engaño, ahora juntas surcaban el mar hacia un nuevo comienzo.